En el caso del proyecto Importarte, ¿no? Por ejemplo, el juego de palabras del título es exacto. con algo importante y con arte. Exacto. ¿No? Que bueno, ya es otro. Sí. Es otro asunto, pero bueno, es un juego de palabras, ¿no? Sí, os gusta mucho. En el fondo. Y así, bueno, aquí la convocatoria en el Instituto de Cultura de Querétaro se llama Apoyarte, por ejemplo. Y es apoyo a los artistas para proyectos, por poner ejemplos. El título, bueno, no hay que echarle mucho coco, pero sí hay que conocer un poquito, sí hay que pensarlo un poquito. Normalmente tú puedes tener el título de, no sé, ¿qué título? Comunicarte, porque era de comunicar. Pero no, yo no, me gustaría más que fuera por el lado de influencers, pero no en inglés, sino que, pues, no sé, en español, pero no sé por todavía. Ok, sí. Pero sí algo creativo, así, un juego de palabras. Okay. Muchas veces el título que uno le pone de manera simple, que es como el título formal, ¿no? Como por ejemplo el nombre del taller de elaboración de proyectos culturales para gestión de recursos, ¿no? Dices, que se parece como el subtítulo, ¿no? Serio y formal, ¿no? Sí es eso, pero si vamos a atrapar gente o vamos a llegar a gente, hay que ponerle un nombre creativo. Bueno, se recomienda. Claro. En el caso de el lenguaje, entra en juego porque el lenguaje arroja significados, y aquí estamos hablando de lenguaje escrito para presentar un proyecto. La manera que tenemos de comunicarnos con un dictaminador de proyectos, con una institución, es fundamentalmente por lenguaje escrito, más lo que veremos más adelante de la oralidad, la relación pública, la gestión, las relaciones y demás. Pero aquí se debe de plasmar de principio a fin, con toda claridad, el proyecto. Y entonces el lenguaje evoca cosas, ¿no? Tiene significados, tiene estas evocaciones de las que hablamos, que unas nos pueden parecer simpáticas, unas agradables, otras desagradables, y eso hay que considerarlo. Es una cuestión como más fina, ¿no? Más difícil de asir, de hablar de ella, pero se entiende la idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vamos a usar influencers, ¿no? No solo en el caso del proyecto, no solo te conecta con el dictaminador, porque te conecta también con tu manera de estar pensando. Es un proyecto de influencers para fomentar que haya influencers indígenas, ¿no? Ya tú misma dices en inglés no. ¿Por qué dices que en inglés no? ¿Por qué dices que influencers no? Pues precisamente es algo por lo que luchan los indígenas, que es el defender la lengua, y pues ni modo de ni siquiera en español, que, o sea, me parece que es como ilógico, contradictorio. Exactamente, se te aparece. Pero eso lo podemos criticar, podemos decir por qué. El inglés es otra lengua. Si vas a defender tú una lengua, el ñañú o el español, ¿por qué tienes que ir en contra del inglés? O sea, en términos neutrales, sí, hay argumentos con que rebatir eso que dices, pero en términos del significado que sabemos y el contexto que sabemos, y que no todos van a estar pensando en, a ver, la palabrita piensa, no tiene nada de malo, sino nada más es como me suena y con lo que me conecta, eso es lo que vale, lo que rifa, y por eso es que tú dices, no, descártala. Pero, ¿qué otra palabra tienes para sustituir influencer? No, pues hasta ahorita todavía no. Bueno, entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Si voy a hablar de influencers, ¿cómo voy a usar esa palabra o de qué palabra voy a usar? Entonces el proyecto de Importarte de cine comunitario, como dice acá, para promoción de la cultura ñañú, que es muy amplio, ¿no? Esto fue del 2016, si gustas, le vas adelantando ahorita, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trataba? Impartición de talleres de cine comunitario en los que jóvenes realizarán cortometrajes, documental, ficción o cápsulas, para la promoción de la cultura ñañú en comunidades indígenas que serán exhibidos al público. Y de hecho es un borrador, una síntesis que sirvió para meter la información a una plataforma, en el caso concreto del FONCA, porque el FONCA te pide no un documento ni que lo entregues ni nada, sino entra a mi plataforma y vas llenando la casilla, ¿no? En el programa de internet, y ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, también sirve porque en ese caso
incluso te dice, tienes 200 palabras para llenar este cuadro, y acá tienes 800 y acá 20, ¿no? Y entonces, pues en un Word tú metes esto y entonces vas a tener que trabajar en cuántas palabras tengo en mi objetivo, y volvemos al punto. Tú ya tienes, este proyecto está en extenso, trabajado, pulido y demás, pero en una carpeta antes de decir vamos a tocar la puerta del FONCA. Entonces, si el objetivo rebasaba las palabras que el FONCA pide, pues ahí tienes que agarrar tu objetivo y comprimirlo, ¿sí? Gajes de oficio. Pero bueno, busca propiciar que los jóvenes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades artísticas para crear proyectos audiovisuales con condiciones de calidad, de acuerdo a los principios básicos de la técnica de arte cinematográfico, promoviendo temas, aportando necesidades, de modo que se pueda converger con... Es ya una desmenuzada del primer parrafito. Y la lógica de todo proyecto es eso, de lo más sintético para tener una visión general, y empezamos a desmenuzar. Descripción, entra más a detalle todavía. Se realizarán 5 talleres, ya te dice 4, de cine comunitario, cada uno con un grupo diferente de la región, otomí, ñañú. En este caso, en términos de lenguaje, por ejemplo, aquí pongo otomí, entre paréntesis ñañú. Hay veces que yo pongo ñañú, entre paréntesis otomí. Regularmente sí uso el otomí, sí hago una mención, porque no todos están familiarizados con ñañú, ¿no? Y sí con otomí, pues por lo menos mucho más gente, ¿no? Del estado de Querétaro, esto es 3 comunidades en el municipio tal, 1 en tal comunidad, 2 en tal, y el tercer y cuarto grupo en la cabecera, el quinto grupo en Tolima. Objetivo general, promover la cultura ñañú de la región de Querétaro a través de cortometrajes que serán realizados por jóvenes indígenas ñañú en el marco de una serie de talleres de cine comunitario. Uno diría, oye, pues se repite. Sí, estamos repitiendo, estamos redundando, pero en realidad no es una repetición que es necesaria, porque aquí te lo estoy poniendo yo como objetivo, ¿no? Tal cual, que como veíamos la vez pasada o antepasada, empieza con un verbo en infinitivo y bla bla bla. La vez pasada les decía que también hay distintos enfoques de... ¿Se acuerdan cuáles eran las 2 preguntas a las que responde el objetivo? ¿Qué y para qué? ¿Qué y para qué? Haremos ¿qué? Cortometrajes que serán realizados por jóvenes. Es un enfoque. Depende del rigor de la convocatoria y tal, o de tu estilo, pues te apegas a uno o al otro. Específicos. Producir 5 cortometrajes, género documental, empiece a hacer todavía más especificidad, como lo veíamos, sensibilizar a la población local. Esto es importante porque uno dice, pues específico, pues producir los 5 cortometrajes, 1, y 2, exhibirlos en la comunidad. Sí es específico, sí estás bien con los objetivos específicos, pero no se te está escapando algo que puede ser importante que tú enfatices, como sensibilizar a la población local acerca de los problemas que existen para con los jóvenes en su comunidad. Y ejemplificamos: violencia, exclusión, inequidad, buscando provocar una mejoría. Específico, desarrollar las capacidades artísticas mediante el taller y así producir, si me ayudas, y así producir arte social. Entonces no nos quedamos en hacer 5 cortos o en hacer 5 cortos y tener 5 exhibiciones. Y siempre sin 3 objetivos, porque incluso en las investigaciones y en todo me veo que siempre nos quedamos en 3. Pero si quieres más, no, puedes poner más. Menos, como 5. Si vas a poner objetivos específicos, se entiende que no es uno, porque casi repites el general. Claro. El general abarca los específicos. O sea, si alguien revisa uno de estos específicos y lee el general y dice, oye, este específico no cabe en el general. Sí, es cierto. Hay una incoherencia, hay una inconsistencia, ¿no? Hay una debilidad. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que la redacción está mal? ¿Que no redactaron bien? Pues puede ser, pero el dictaminador no va a pensar eso, porque el dictaminador está, si bien pues, ve cuestiones de que esté redactado y eso, pero lo que está pensando es, ¿tiene claro su proyecto o no tiene claro su proyecto?
no veo mucha claridad, porque el único elemento que yo tengo para revisar la claridad que tiene es este escrito, y yo aquí veo confusión, veo un cabo suelto, veo algo que no checa, veo un hueco, ¿no? Y si fuera entre objetivo general y objetivos específicos, el dictaminador continúa revisando todo el proyecto y dice, pues se le fue, sí fue un error, ¿no? Son procesos inconscientes a veces, o sea, no va a leer tu proyecto completo, yo creo que jamás, ¿no? Pero la mayoría de tu proyecto sí lo puede leer. Si él empieza a encontrar otra vez otro hueco en metas y otra inconsistencia en justificación y otra debilidad en tu cronograma, es cuando ya pues es como un proyecto guango que no cuaja, como una gelatina que dices, pues tiene todos los ingredientes, pero no, esto no, ni está cuajado, y entonces pues no tiene todas las palomitas para decir tómalo, porque sabemos que tu resultado va a ser cuajado. Bueno, metas, capacitación. Aquí decidí dividir por estas áreas, ¿no? Capacitación, producción y postproducción. Es decir, capacitación porque implica talleres. Si no fueran talleres y solo fuera a realizar los cortometrajes nosotros, ¿no? Pues entonces que hay proyectos que así hemos hecho, pues no dices nada de capacitación, vamos a hacer los cortos. Pero aquí, como la implica, pues bueno, una parte, y entre paréntesis le puse preproducción. No me acuerdo exactamente, pero pues es probable que aquí yo haya puesto primero preproducción y luego haya dicho, a ver, ¿cómo bono capacitación? La pongo preproducción y capacitación, o a lo mejor puse las 4, ¿no? Capacitación, preproducción, producción. Hay todo un proceso detrás de pensarle y de ver cómo es la mejor manera que quede claro, ¿no? Por supuesto, eso no solo tiene que ver con la redacción del proyecto, nuevamente, o con el hecho de que lo voy a presentar al FONCA, sino con mi esquema mental de cómo yo estoy visualizando el proyecto que va a suceder. Como decía alguna vez, hace algunas sesiones, suponiendo que yo tengo el dinero, ¿no? Pues el ejercicio de decir, a ver, capacitación y preproducción, ¿cómo van de la mano? ¿Va una primero, va otra después? Finalmente quedó en esto: atender a 10 adolescentes y jóvenes a través de 5 talleres comunidades, en total 50 participantes, brindándoles la capacitación técnica en lenguaje audiovisual y los temas básicos de tal. Producción, contar con el rodaje de 5 cortos, se vuelve a repetir, aquí ya se especifican los minutos. Postproducción, al final de la etapa de edición contaremos con 5 cortometrajes DVD listos para ser producidos, 50 copias. Recordemos que las metas es cantidades específicas. Difusión, añadí la cuarta, exhibir los cortos en un evento por taller, estimando como público 120 personas en cada evento. Contar con los cortos subidos a la plataforma de YouTube. Sedes, en este caso lo que habría que decir es, en ese momento yo no tenía la confirmación de las sedes y entonces puse por confirmar. Tú puedes tener de repente en tu proyecto sólido, completo, sin incoherencias y no sé qué, y un aspecto como este puede ser una debilidad. Oye, pues nos dice que todo, pero no tiene la autorización de tales sedes, ¿no? No hay cartas de respaldo. ¿Cómo sabes tú si tienes que presentar cartas de respaldo? Por las reglas de esa convocatoria. No lo metí así. Yo terminé sacando las que no estaban confirmadas. ¿Y qué implica? O sea, ¿por qué las saqué y por qué no estaban confirmadas? Imagínate la historia, ¿no? Hablas a alguna institución, oiga, la carta, se la llevo, me la firma, y pasa el tiempo, lo que tú quieras, y pues no hay carta. Bueno, aunque la capacitación se señala en el primer inciso de los 4 que hay, en realidad todo el proceso es un aprendizaje continuo. Otra vez es un énfasis como de calidad, ¿no? De que no te vayas a ir dictaminador, de que pues van a aprender en la capacitación y lo demás es hacer un corto. Hay un aprendizaje continuo y se estarán dando indicaciones para que aprendan bajo la lógica formal de aprender haciendo. Destinatarios tales, justificación. A ver si me ayudan a leer para que no sea tan engorroso. La región Ñuñoa de Querétaro tiene varias poblaciones indígenas que actualmente demandan atención a diversas áreas de desarrollo.
incluidas el arte y la cultura, mediante nuestra experiencia en proyectos realizados anteriormente de